Ustedes saben que por lo general me gusta terminar el año con un sermón especial o diferente a cualquiera de la serie que haya estado haciendo en los últimos meses. Es interesante algo, me di cuenta anoche mientras me acosté a dormir. Este no solamente va a ser el último sermón del año 2019, va a ser el último sermón de esta década, porque ya el mes que viene comenzamos no solamente un año nuevo, comenzamos una década nueva, el año 2020. Y pensando en qué iba a predicarles, medité en la realidad de que durante esta temporada a muchas personas les gusta mirar hacia atrás, recordar las cosas que ocurrieron durante el tiempo pasado, este año pasado. Siempre el final de año es el tiempo de nosotros hacer inventario. Meditamos en lo que aprendimos, pensamos en lo que hicimos mal a veces y decimos, bueno, eso no lo vuelvo a hacer. Aprendemos de nuestros errores. Quizás un tiempo de gozarnos en lo que hemos recibido, dar gracias por lo que tenemos. Tiempo también de mirar hacia el futuro, de hacer planes para el año que entra. Es el tiempo de las resoluciones, ¿verdad? La gente comienza a hacer una lista de lo que quieren hacer en este nuevo año. Lo interesante de eso es que las listas a veces son bien largas y cuando usted cierra el año, usted se descubre y da cuenta que de los 100 artículos que usted puso en su lista de resoluciones, se descubre que quizás solamente hizo uno o dos. Por lo general la gente dice, voy a ponerme en forma este año, voy a comer menos, voy a bajar las libritas que cogí en Navidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros como creyentes, mi amado hermano, yo creo que tenemos una forma de pensar quizás un poco diferente. O debemos tener, debo decir, una forma de pensar un poco diferente. Porque nosotros miramos el mundo que nos rodea, miramos quiénes somos y todo lo que tenemos desde una perspectiva diferente. Lo vemos desde la perspectiva bíblica. Sabemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos y que toda nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra identidad, por así decirlo, está en Cristo. Nuestra esperanza está puesta en Él. Y por tal razón, cuando nosotros miramos hacia el pasado para haberlo recibido, para haberlo hecho, para haberlo aprendido, y cuando miramos hacia el futuro para planear lo que queremos hacer o para dónde vamos, lo hacemos dando gracias a Dios por lo pasado y poniendo nuestra confianza en Él por lo que vendrá. Porque nosotros una vez más miramos las cosas no desde el punto de vista terrenal, sino desde el punto de vista divino. O por lo menos así es la manera que el creyente debe ser. A veces algunos creyentes se olvidan de esto y miran las cosas desde el punto de vista humano. Tenemos que aprender siempre a mirarlo desde el punto de vista de Dios, desde un punto de vista bíblico. Y por eso es que debemos aprender una vez más a dar gracias a Dios por todo lo pasado. Pastor, aún por lo malo, sí, aún por las cosas que nosotros dentro de nuestro entendimiento decimos, esto como que no me gustó mucho porque como que me hizo sentir mal. Aún esas cosas nosotros damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que Dios está obrando a nuestro favor. Pablo lo dice claramente en el capítulo 8 Romanos, que todas las cosas obran, cooperan para bien a los que aman a Dios. Aún las cosas que quizás me hicieron sentir un poco incómodo, yo tengo que decir, Señor, te doy gracias. Porque aunque no entienda las razones, los motivos, el plan, aunque no lo vea totalmente, yo sé que en medio de todo Dios está obrando. Y cuando miro hacia el futuro, ahora vamos a comenzar, como dije, un año nuevo y no solamente un año nuevo, una década nueva, ¿verdad? Cuando miro hacia el futuro, lo hago con una total y completa confianza en Él, sabiendo que Él obrará como Él quiere. Así que podemos decir que nuestra actitud en medio de nuestra vida y en estos momentos debe ser una de agradecimiento y de alabanza, de un reconocimiento y de exaltación al Señor por lo que hizo y por lo que hará. La vida del creyente está marcada, debe estar marcada por una constante alabanza y adoración a Dios. Y yo he dicho esto muchas veces, nosotros alabamos a Dios y adoramos a Dios por lo que ha hecho, por lo que hace, por lo que ha prometido hacer, y también lo alabamos y lo adoramos por quién es Él. Y podemos decir dos razones principales para alabarlo. Lo alabamos por lo que ha hecho, por lo que hace, ¿verdad?
Y lo alabamos por quién es Él, por sus atributos. Yo creo que uno de los mejores salmos que resume este sentir en la Biblia es el salmo que quiero considerar en esta mañana con ustedes, el Salmo 103. El Salmo 103 demuestra, nos enseña a nosotros la alabanza de un corazón que está agradecido a Dios por lo que Dios ha hecho. Usted lee el Salmo y usted no puede evitar ver que esto es un himno, un canto de alabanza. El salmista David está aquí desbordando su corazón en agradecimiento a Dios por lo que hizo y por lo que hará y por quién Dios es. Por su grandeza y por su poder y por su señorío. Es un himno de alabanza. Mire el verso número 1. Bendice, alma mía, al Señor. Y hay un paralelismo aquí, no sé si ustedes entienden lo que la palabra paralelismo quiere decir. Simple y sencillamente es la estructura gramatical de los poemas hebreos. La poesía hebraica, la poesía bíblica no es como la poesía nuestra, que es rima y ritmo. Nosotros hacemos rima con nuestra poesía. Ellos no es tanto rima, sino es paralelismos y comparaciones. Y David hace un paralelismo aquí. Bendice alma mía al Señor, y luego mire el paralelismo y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está diciendo él? Bendice, bendiga es la misma frase. Alma mía o todo mi ser. Alma mía, todo mi ser. Al Señor su santo nombre. ¿Cuál es su nombre? El Señor. O sea, él está diciéndose a sí mismo, recordándose, tengo que bendecirlo al Señor con todo lo que soy. Él hace un llamado a la alabanza. Note algo, no solamente con sus labios, sino con todo lo que Él es. Mira el texto conmigo una vez más. Bendice alma mía, y luego dice, bendiga todo mi ser su santo nombre. Permítame hacer un paréntesis rápido aquí. Porque nosotros podemos caer fácilmente en el error gravísimo de ser adoradores solamente de labios, de alabar al Señor. Quizás solamente, pues, canté el himno, por ejemplo. Canté el himno de aquí para afuera, pero no había un deseo en mi corazón realmente de adorar su nombre. Estoy cantando cuán grande es Él, pero estoy pensando en lo que voy a hacer después que salga de la iglesia. Voy para el restaurante, a ver qué me voy a comer. Cuán grande es Él, y estoy ya saboreándome el pollo con papa que me voy a comer ahorita. O pensando en las preocupaciones de la vida, o pensando en lo que dejé en la casa, o pensando en el trabajo, o pensando en una cosa. Mi amado hermano, el salmista dice que la alabanza al Señor involucra todo nuestro ser. Nosotros tenemos que aprender, mi amado hermano, a hacer lo que el salmista tiene. Note algo, él se está hablando a sí mismo. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Lo ve? Él se está hablando a sí mismo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esto. A recordarnos a nosotros, tengo que bendecir al Señor, tengo que alabar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque la carne es débil. El espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es ¿qué? Débil. Nos dejamos llevar por las frustraciones de la vida, nos dejamos llevar por las preocupaciones que tenemos, nos dejamos llevar por el estrés, el ajetreo diario, el trabajo y tantas cosas, y fácilmente quitamos la mirada de la gloria del Señor y podemos caer en el error de hacer que nuestra alabanza al Señor sea una trivial, nuestra adoración al Señor sea una secundaria que realmente no viene desde lo profundo de nuestro ser. Alabar al Señor involucra todo nuestro ser, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra fuerza. Nosotros tenemos que amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos. Y es un reto realmente, yo creo. Y yo creo que ese reto de Dios para nosotros esta mañana. Si vamos a ser adoradores que adoran en espíritu y en verdad, que es lo que el Padre busca, dice allá el libro de Juan capítulo 4. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Si vamos a ser ese tipo de adorador, tenemos que involucrar todo nuestro ser, igual como David lo confiesa aquí. Así que una vez más, este es un himno de alabanza. Note ese es el verso 1. Note cómo cierra el Salmo, el verso 20 al 22.
Ahí David hace un llamado a todas las obras, a toda la creación de Dios, a que bendigan al Señor. Verso 20 dice: bendecid al Señor vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato obedeciendo la voz de su palabra. Luego dice el verso 21: bendecid al Señor vosotros todos sus ejércitos que le servís haciendo su voluntad. El verso 22: bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Note como todo lo que existe. Por supuesto, ahí está hablando acerca de los ángeles y de los seres celestiales. Cuando dice vosotros sus ángeles, vosotros todos sus ejércitos, una referencia a los seres celestiales. Luego el verso 22, todas sus obras. Todo lo que Dios ha creado tiene la obligación de adorar, bendecir y exaltar el nombre del Señor. Todo. ¿Por qué? Porque todo lo que existe fue creado por Dios. Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Y por eso el verso 22 dice: vosotras todas sus obras. Bendecir al Señor. Y termina el Salmo con la misma expresión con el cual comenzó: bendice, alma mía, al Señor. Haciendo un llamado a su propio corazón a que alabe al Señor, a que le adore con todo su ser. Ahora, meditemos en las razones por las cuales adoramos o alabamos al Señor. Y el salmista ahora del verso 2 en adelante comienza a darnos una lista de razones. Y quizás podríamos mencionar muchas más. Él escogió unas cuantas y yo creo que escogió quizás las más importantes. El verso número 2 al verso número 5 nos dice el salmista que nosotros debemos alabar a Dios por lo que ha hecho. Alabar a Dios por lo que ha hecho. Notemos la lectura y veamos lo que nos dice. Bendice, alma mía, al Señor. Y note aquí ahora viene la instrucción. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú de vez en cuando haces un inventario de las bendiciones que tú tienes de parte de Dios? ¿Haces un inventario? Nosotros hacemos inventario de muchas cosas en la vida. Vamos a hacer compras, tenemos que hacer un inventario en la alacena, a ver qué me queda y qué me falta. Llega el fin de semana y hacemos inventario de la cuenta de banco. A ver cuánto fue que entró y cuánto tengo que sacar para cumplir mis obligaciones financieras. Hacemos bien, mis amados hermanos, a detenernos dentro de nuestro caminar como creyente y recordar los beneficios del Señor. Y no olviden ninguno de sus beneficios, se dice el salmista a sí mismo. ¿Por qué él se dice esto? Porque es que somos propensos a olvidar. Somos propensos a olvidar, especialmente cuando nos encontramos en medio de aflicciones. Cuando se apretan los tornillos un poco y se enciende el fuego un poco y se nos calientan los pies un poco y nos sentimos que el mundo alrededor nuestro comienza a cerrarse y comienza a apretarnos un poco, se nos olvida los beneficios del Señor. Ay, Señor, te olvidaste de mí. Detén un segundo, haz un inventario en tu vida. Piensa en todos los beneficios que el Señor te ha dado. Piensa en todas las cosas que has recibido de Él. Y no solamente en eso, lo veremos en unos minutos. Piensa también en las promesas que todavía faltan por cumplir. Porque no solamente adoramos a Dios por lo que ha hecho, sino que también lo alabamos y lo adoramos por lo que Él ha prometido hacer. Lo veremos en unos minutos. ¿Okay? Y el salmista comienza a dar una lista aquí de los beneficios que ha recibido de parte del Señor. Verso 3. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Yo creo que muy bien hace el salmista en poner este beneficio primero en su lista. Está haciendo un inventario, no es más. Está haciendo una lista de las cosas por las cuales él bendice al Señor. Y la primera que nos da, dice: Él ha perdonado, Él perdona todas tus iniquidades. Y bien hace poner este al principio y poner este aquí arriba, porque yo creo que quizás este es el más importante de todos los beneficios que recibimos de parte de Dios.
El hecho de que Él ha tomado nuestras iniquidades y, como dice en otro salmo, las ha echado al fondo de la mar. Se ha olvidado de ellas, las ha enterrado, nos ha perdonado. Por supuesto, no sabemos cómo es que eso ocurre, eso no ocurre en un vacío. ¿Cómo es que el Señor perdona todas nuestras iniquidades? El salmista, quizás en el momento que escribió David, cuando escribe esto, no sabía cómo que funcionaba totalmente. Sí tenía una idea, pero totalmente cómo funcionaba. Todavía él estaba antes de la cruz. Pero nosotros que vivimos ya después de la cruz, que hemos visto la historia del nacimiento del Señor Jesús, de su vida perfecta y eventualmente su muerte y su resurrección, entendemos cómo es que el Señor perdona todas nuestras iniquidades. Las perdona porque las tomó y las clavó en la cruz junto con Cristo Jesús. Todas mis iniquidades Él las perdona porque Cristo pagó la deuda que yo no podía pagar por cuenta propia. Y debo decir que de todos los beneficios, mis amados hermanos, que nosotros hemos recibido del Señor, quizás este es el primero que el salmista menciona, porque es lo más que nosotros necesitábamos. Ese era el problema más grande que tú y yo teníamos. Que apartados del Señor estábamos en nuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Estábamos condenados. La deuda era larguísima en contra nuestra. La lista, mi amado hermano, no terminaba. Éramos culpables. Y no teníamos esperanza ninguna, aparte de esta obra que Cristo hizo por nosotros. Por eso es que es el primer beneficio que el salmista menciona. Porque si primeramente Dios no perdona todas mis iniquidades, de nada sirve nada demás. No puedo recibir el resto de las bendiciones. No puedo recibir el resto de las promesas. Dios tiene que perdonar, Dios tiene que limpiar, Dios tiene que quitar cada una de mis iniquidades, cada uno de mis pecados, cada una de mis fallas. Dios tiene que limpiarme de eso, para entonces se abra la puerta al resto de las bendiciones que vienen de parte de Dios. Y para que entonces se puedan cumplir el resto de las promesas que vienen a través de Cristo Jesús. Así que alabamos a Dios porque Él ha perdonado nuestros pecados. Acuérdate de algo, antes de continuar. Cuando recibas la tentación de quejarte con Dios, que a veces somos tentados a quejarnos, ¿verdad? ¿Pero por qué, Señor? Acuérdate de algo. Que si lo único que tú has recibido de Dios es el perdón de tus pecados, es lo más grande que has recibido y no necesitas recibir nada más. Nada más. Si lo único que Dios te da es que ha perdonado tus pecados y te ha librado de la culpa y de la ira venidera, si es lo único que recibes de Dios, lo has recibido todo. Porque con esa se abre la puerta a la vida eterna. Con eso se abre la puerta a las bendiciones que, mi amado hermano, nunca terminan. Se abre la puerta de los cielos con esa. Entonces, cuando recibas la tentación de quejarte, de que el trabajo no me gustó, que mi jefe me trató mal, que me dio dolor de cabeza, que me tuvieron que pullar una inyección acá, que algo pasó aquí y allá, que me faltó hoy la lata de habichuela y que no he tenido todo lo que quiero, todo lo que deseo. Cuando llegue la tentación de quejarnos por esas cosas, recuerda que si estás en Cristo, ya has recibido la bendición más grande, el perdón de tus pecados. La mitad continúa hablando de otras grandes bendiciones que he recibido de Él. Dice el verso 3, Él sana todas tus enfermedades. El Señor es nuestro sanador. Hay mucho argumento se ha hecho de ese texto bíblico aquí, si está hablando de sanidad física, o sea, de que Dios me haga milagros en mi cuerpo para sanarme, o si es una sanidad espiritual la que tiene en mente aquí el salmista, que Él sana la dolencia del pecado, a quitar el pecado, entonces Dios quita la enfermedad que infectaba mi alma. Y algunos teólogos argumentan una, otros teólogos argumentan otra. Yo creo que al final, al cabo, nosotros podemos decir esto. Dios es nuestro sanador en todo el sentido de la palabra. No es que hay una garantía, porque aquí yo estoy en desacuerdo con aquellos que predican que la cruz de Cristo garantiza mi sanidad física.
Oh, eso no está prometido en la cruz. De que mientras yo esté aquí en la tierra, yo siempre voy a estar sano. Si yo fuera a decir, levanten las manos los que ustedes están pasando por unos cuantos achaques físicos. Ay, sí, pastor. La cruz de Cristo no garantiza que nosotros vamos a estar siempre sanos, ¿ok? Eso no está garantizado ahí. Pero, escuche bien, nosotros sabemos que el Señor es nuestro sanador en todo el sentido de la palabra. Si Él desea sanarme, Él me sana y lo ha hecho y lo hace. ¿Ve? Y en el aspecto espiritual, Él ha sanado mi corazón. Él ha sanado la amargura que estaba ahí dentro. Él ha arrancado todo ese dolor. Él ha quitado toda esa malicia. Él ha renovado mi mente. Él es mi sanador. Y final al cabo, ¿sabe qué? En el sentido final de la aplicación final de esta palabra, el Señor es nuestro sanador. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos allá, mi amado hermano, Él enjugará toda lágrima, Él quitará todo dolor y nos traerá delante de su presencia en donde no habrá más dolencia, en donde no habrá más enfermedad, ni física ni espiritual. ¿Eh? Él es nuestro sanador. Él sana todas nuestras enfermedades. Y aunque pasemos aquí por la tierra por dolencias y pasemos aquí por aflicciones, sabemos que estamos en sus manos. Y eventualmente, ¿sabe qué? Eventualmente, en el momento en que Dios glorifique nuestro cuerpo, en ese instante, Él literalmente quitará todo dolor. Todo. El momento de la glorificación es el momento en que Dios ejecutará una sanidad perfecta en nuestro cuerpo, porque recibiremos un cuerpo ahora glorificado en el cual la corrupción de este mundo y la corrupción del pecado no puede tocar. Y estaremos siempre en su presencia. Amén. Él es el que rescata de la fosa tu vida. O sea, yo no encontraba a mi amado hermano hundido, por así decirlo, en la perdición del pecado de este mundo, atrapado sin poder salir. Note que habla de una fosa. No tengo manera de salirme de ahí. Él es el que rescata, el que saca, el que me redime del hoyo, del hueco que era imposible para mí salir. Y no solamente me saca del hueco, me saca de la fosa, sino que mira lo que dice: y me corona de bondad y de compasión. Me corona de bondad y compasión. Qué lindo es el Señor. Que eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Él nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la fosa, nos sacó de todo ese lugar donde estábamos totalmente atrapados, y nos levantó y nos vistió y nos coronó de ricas bendiciones y bondad y amor y misericordia. Me viene a la mente la historia que Jesucristo narró en Lucas capítulo 15 del hijo pródigo, que después de haberse ido y malgastado todo, se encuentra allá con los cerdos, queriendo comer la comida, la algarroba, dice, la comida que le echaban a los cerdos, de tanta hambre que tenía. Y se acordó de que Él tiene un Padre bondadoso y misericordioso. Y vino a Él, y el Padre lo recibe. El Padre le dice: mi hijo que estaba muerto, ahora está vivo. Se había perdido, ahora se ha hallado. Vístanlo. Póngale ropas nuevas. Póngale un calzado en su pie. Póngale un anillo en su mano. Y matemos al becerro gordo y hagamos fiesta porque mi hijo está conmigo. ¿Ven? Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. El momento en que nos salvó, nos trajo de vuelta a su casa, nos quitó los trapos de inmundicia que teníamos puestos y nos vistió, mi amado hermano, con la justicia de Cristo. Nos arropó con la perfección y la santidad de su Hijo. Nos puso un anillo en nuestra mano, nos puso calzado en el pie y dijo: hagamos fiesta, que este hijo estaba perdido y ahora es hallado. Él nos ha coronado de bondad. Él nos ha coronado de misericordia y de compasión, mi amado hermano. No solamente eso, mira el verso número 5, el salmista dice ahí: Él colma de bien tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Miren, pasemos por aflicciones o no pasemos por aflicciones, necesidades o no necesidades. Hagamos admitamos lo siguiente: el Señor ha sido bueno con nosotros. Aún en medio de la apretura, el Señor ha sido bueno con nosotros.
Y yo sé que ustedes pueden confesar junto conmigo. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Qué bueno es el Señor, que a pesar de todas las aflicciones de esta vida, Él siempre está ahí para proveer. Y yo sé que quizás si yo fuera a darle parte ahorita, cada uno de ustedes diría algo respecto a cómo en su vida Dios en el momento de la separación ha llegado para rescatarte, para darte algún pedazo de pan, para levantarte, para proveerte, para consolarte, para fortalecerte. Él ha llenado, Él ha colmado nuestros años de bien. Y por eso nosotros damos gracias y le alabamos a Él. Gracias, Señor, porque ha sido bueno conmigo. Ha sido bueno conmigo. Amén. Así que alabamos al Señor por lo que ha hecho. ¿Okay? La segunda razón por la cual alabamos al Señor. La primera, alabamos al Señor por lo que ha hecho. La segunda, alabamos a Dios por su misericordia y por su compasión. Y realmente esta es una expansión de la primera parte, del verso número 6 en adelante al verso número 14. Aquí el salmista David comienza a hablarnos acerca de quién es Dios. Habla de sus atributos y habla de lo que ha hecho, pero específicamente habla de lo compasivo y misericordioso que es Dios. Él es un Dios, una vez más, compasivo y misericordioso. Le damos gracias y alabamos al Señor por su compasión y por su misericordia. Verso 6. El Señor hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Él se acuerda de nosotros. Él nos hace justicia. Sus juicios son a favor de sus hijos. Aunque no lo veamos todavía. Aunque estemos pasando por esta vida y veamos persecución en contra nuestra. Y veamos que el enemigo se levanta como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros decimos, Señor, hazme justicia. Y aunque veamos y pensemos que la justicia del Señor se atrasa, el Señor hace justicia. Porque Él es un Dios justo. Pablo en el libro de Romanos nos advierte y dice, dejad lugar al Señor y a la ira del Señor, porque la venganza es del Señor. El Señor hará justicia. El Señor hará justicia a sus hijos. Y si no la hace ahora, mi hermano, la hará en el día final. Quizás alguien se burle de nosotros los creyentes. Mira esos creyentes ahí, ignorantes. Creen en fábulas. Eso es lo que nos acusan mucha gente a nosotros. Creen en cosas que no son verdad, etcétera, etcétera. En el día final, cuando nuestro Señor Jesucristo sea revelado, dígame usted quién tendrá la última risa. Dígame usted quién dirá, ahí está mi Señor. Él ha venido por nosotros. Y el Señor hará justicia. Porque Él es un Dios justo. Continúa hablando del salmista. Dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor. Es interesante que el verso 7 habla de que Dios dio a conocer sus caminos y que dio a conocer a los hijos de Israel sus obras. Es una referencia a las obras que Dios hizo en el tiempo pasado con Israel. Pero note algo, Dios dio a conocer sus caminos. Esa es parte de la compasión y la misericordia de Dios. Dios, siendo un Dios compasivo y misericordioso, es un Dios que da a conocerse a sí mismo. Miren, si no fuera porque Dios fue el que le dio a conocer los caminos a Moisés y a los hijos de Israel sus obras, de nada ellos no hubiesen podido alcanzar misericordia, no hubiesen podido ser el pueblo de Dios. Dios demuestra su compasión cuando Él se da a conocer a sí mismo. O sea, el verso número 8, Él es compasivo y clemente, el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Gracias a Dios que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Déjenme darle un ejemplo de cómo eso se demuestra hoy día. El mundo vive apartado de Dios. La gente vive pecando todo el tiempo. Usted prende las noticias y usted lo que escucha es tragedia tras tragedia tras tragedia. Y aunque no sabe las noticias, usted sabe muy bien que esa es la forma del mundo vivir. Viviendo los placeres de la vida, viviendo los placeres del mundo, viviendo pensando solamente en las cosas de la tierra, deshonrando a Dios, maldiciendo a Dios. Esa es la forma en que el mundo opera. Levantando su puño en contra de su creador y diciéndole, no te honro, no creo en ti. Mas sin embargo Dios continúa siendo paciente. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira y es grande
de misericordia. Eso no será siempre así, porque llegará un día en que Dios dejará que su ira se manifieste. Y bien sabemos cuándo eso ocurrirá. Pero mientras estamos aquí en la tierra, mi amado hermano, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Y gracias a Él que fue así con nosotros. Gracias, mi amado hermano, que Él ha sido así con nosotros, porque si no fuese así con nosotros, si Dios no hubiese sido lento para la grande misericordia para con nosotros, no estuviésemos nosotros. Y yo creo que es el sentido con el cual el salmista habla ahora en el verso 9, el verso 10. Mira lo que dice allá. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. ¿Lo ve ahí? Ese es el sentido. Dios es lento para la ira, grande misericordia. El verso 10 dice, y no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Gracias a Dios que Él es misericordioso. Porque usted podrá imaginarse, medite conmigo, usted podrá imaginarse si Dios me tratase a mí según mis pecados. No diga nada. Pero medite conmigo en esto. Usted podrá imaginarse lo que pasaría con nosotros si Dios nos tratase de acuerdo a nuestras iniquidades. Imagínese usted que Dios fuese a darle a usted lo que usted merece. ¿Dónde estaríamos nosotros? Nos desentregaríamos, mi amado hermano. Desapareceríamos. Moriríamos. Mas sin embargo, Dios no nos ha tratado según nuestros pecados. Él no nos ha pagado según o conforme a nuestras iniquidades. Él ha hecho lo contrario a lo que nos merecemos, mi amado hermano. Una de las realidades de la cruz y una de las bellezas de la obra de Cristo en la cruz es la siguiente. Que lo que nosotros merecíamos, lo cargó Cristo en la cruz. ¿Ok? Y recibimos por intercambio lo que no merecíamos. Su misericordia y su compasión. ¿Lo ve ahí? La cruz no es solamente lo bello de que Dios fue misericordioso con nosotros. También es la realidad de que lo que yo merecía, que era su justicia y su ira, que era el castigo por mis pecados, lo cargó Cristo en la cruz. Y en vez de darme ira, me dio misericordia. Mira el verso número 11. Aquí el salmista, y el verso número 12, nos habla de cuán grande es la misericordia de Dios y qué ha hecho Dios con nuestros pecados. Verso 11 dice, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Imagínese usted conmigo un segundo. ¿Cuál es la distancia del cielo a la tierra? Grandísima. Grandísima. Nosotros hemos logrado construir aviones que vuelan a 30,000 pies de altura, algo así. 35,000. Hemos logrado construir naves espaciales que salen hasta la luna. Y lo más lejos que hemos llegado creo que se aterrizó una nave espacial en el planeta Marte. Si no me equivoco, la memoria no me falla. Tantas millas de distancia, miles y millas de distancia. Y ni siquiera nosotros, mi amado hermano, hemos llegado al borde de nuestro sistema solar. Y cuando usted toma nuestro sistema solar y comienza a expanderlo y va a la galaxia, y de la galaxia darle al universo, mi amado hermano, es infinito, es grandísimo. Grandísimo. A veces es casi incomprensible. Tan grande que es incomprensible. Y dentro de todo eso, hermano, nosotros no sabemos dónde está la morada celestial. Está lejos, fuera de nuestro alcance. ¿Dónde está el cielo en este caso? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está su habitación? Fuera de nuestro alcance, no podemos llegar. Dios tiene que traernos a nosotros allí. Nosotros no podemos ir allá. Dios tiene que llevarnos allí. Ahora note lo que el salmista dice. Tan altos están los cielos sobre la tierra. Una medida incomprensible. Una medida incalculable. Así es de grande la misericordia de Dios para aquellos que le temen a Él. Y ahí Él cualifica, note algo, Él cualifica quiénes son los que reciben la misericordia de Dios. Él cualifica quiénes son los que le temen a Dios.
Los que le obedecen, porque veremos más adelante que Él intercambia el término de los que le temen también con aquellos que son obedientes, aquellos que son fieles, aquellos que cumplen su pacto, aquellos que cumplen sus ordenanzas. ¿Por qué? Porque la fe siempre provocará obras y obediencia en el creyente. ¿Okay? Los que le temen a Dios, mi amado hermano, son aquellos sobre los cuales la misericordia de Dios es tan grande como los cielos son sobre la tierra. Y mira lo que hizo Él con nuestras transgresiones. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Una vez más, una medida incalculable. El oriente del occidente, el este del oeste, es lo que quiere decir. ¿Ok? Oriente y occidente, este y oeste. Ahora, ¿cuán lejos está uno del otro? Bueno, usted toma dos puntos fijos. Bueno, estamos East Haven y West Haven, ¿verdad? Y voy del este al oeste, llegué y son tantas millas. No, pero la idea del salmista aquí es que usted, mientras más extiende hacia el este, más el este sigue extendiéndose. Y entre más usted extiende hacia el oeste, más se sigue extendiendo. O sea, el punto es que hay una distancia infinita. Una distancia infinita porque sigue la expansión. La expansión es enorme. ¿Ve? Y quizás nosotros podemos poner puntos fijos para nosotros poder trabajar aquí en la tierra y saber poder llegar a los lugares. Pero la realidad es que el este del oeste, mi amado hermano, son totalmente opuestos. Uno va hacia un lado, el otro va hacia el otro. Y así, mi amado hermano, Dios ha hecho con nuestras transgresiones. Él las ha alejado de nosotros. Tan lejos está el este del oeste, así Dios ha alejado de nosotros nuestras transgresiones. ¿Ve el punto que Él hace? ¿Por qué? Porque Él ha sido misericordioso y Él ha sido compasivo con nosotros. Y continúa el verso número 13 dándonos a nosotros un ejemplo de la compasión de Dios. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Aquí el salmista hace la analogía o nos da el ejemplo de un padre que tiene compasión por sus hijos. Y ustedes los que tienen hijos aquí entienden lo que esto quiere decir. Los que han criado hijos y ahora quizás están criando nietos y algunos de ustedes están criando bisnietos. Ustedes saben lo que es la compasión que un padre y una madre tienen por su hijo. El dolor que siente el corazón cuando ellos sufren. La angustia que usted siente cuando usted los ve caerse. La compasión que usted siente cuando usted los ve en necesidad. Y eso, miren, escuchen, y eso, que nosotros somos seres humanos caídos, imperfectos. ¿Okay? Nosotros, mi amado hermano, somos seres humanos pecadores y nos compadecemos de nuestros hijos. Jesucristo en una ocasión hablando con los judíos les dijo: vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas? ¿Debes ahí? Si nosotros siendo malos tenemos compasión por nuestros pequeños, en nuestra condición de pecado, aún con la dureza de nuestros corazones, aún, mi amado hermano, con las ambivalencias y las dudas que nosotros tenemos en nuestras vidas, tenemos compasión por nuestros hijos. ¿Cuánto más se compadece Dios por aquellos que Él los mira como sus propios hijos? Aquellos, míralo una vez más, así se compadece el Señor de los que le temen. Yo creo que esa es la descripción que el salmista nos da aquí de quiénes son los hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que temen a Dios. Y por supuesto, no está hablando aquí de un temor como terror u horror. No está hablando de un temor en el sentido ay, mejor no me acerco porque me va a golpear. ¿Ve? No es un temor de respeto. Un temor de dependencia, es un temor que sabe quién es su padre. ¿Sí? Y ahí está mira, ¿sabe qué? Ahí está la diferencia entre la religión y el evangelio. La religión dice: he fallado, déjame no decirle nada a mi padre porque me va a golpear. El evangelio dice: he fallado, déjame ir a hablar con mi padre. Déjame decirle: papá, te he fallado. ¿Y por qué? Porque es nuestro Padre compasivo. Y ese temor que tenemos en nuestro corazón nos identifica como sus hijos. Y de la manera en que un padre se compadece una vez más de sus hijos, así Dios se compadece de nosotros. Puedo venir a Él cuando así lo necesite.
¿Por qué es que Él se compadece de nosotros? ¿Por qué? Porque Él sabe, mira el verso 14, Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Se acuerda de que somos polvo. El verso 15 dice, el hombre como la hierba son sus días. Nosotros, mi amado hermano, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Somos polvo. Somos efímeros en la palabra, o sea, temporeros. Somos finitos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Él se acuerda que somos polvo. Él sabe de qué estamos hechos. Miren, piensen esto conmigo por un segundo. Qué hermoso es el saber que Dios me ama, aún a pesar de que me conoce. Deje que eso entre en su cabeza por un segundo. Dios me ama a pesar de que me conoce. Todo, íntimamente todo, Él me conoce. Déjeme ponerlo de esta manera. Nosotros por más, mi amado hermano, que conozcamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor, hay una realidad que nosotros no somos omniscientes. Nosotros no somos omniscientes. Yo no sé lo que la gente piensa. Usted no sabe lo que su esposo, su esposa, sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus amistades piensan. Siempre en nuestros corazones habrá secretos. Siempre en nuestra mente habrán cosas que pensamos que quizás tenemos que arrepentirnos de ellas y decir, Señor, perdóname, y que la gente a nuestro alrededor no saben. Y si quizás la gente supiese las cosas que nosotros pensábamos, ni nos amarían. Sí. Yo no te quiero estar con lado tuyo. Pero Dios, mi amado hermano, conoce nuestro corazón. Ay, si Dios conoce los momentos de dudas. Dios conoce los momentos en los que le fallamos. Dios conoce los momentos en que pensamos cosas que no le agradan a Él. Dios conoce aún los momentos en los que nosotros dejamos de confiar en Él. Porque llegan momentos en nuestra vida en los cuales cuestionamos quizás si Dios es fiel realmente. Y pensamos a nosotros mismos, ¿será que Dios se ha olvidado de mí? Dios mío, ¿dónde estás tú? Y pensamos, mejor no confío en Él, porque si confío en Él, más cosas me van a salir mal. Voy a hacer las cosas como a mí me gustan mejor, porque Dios no sabe lo que hace. Esos momentos llegan. Y llega un momento en nuestra mente, traiciona nuestro corazón, se distrae de las promesas divinas y Dios las conoce cada una de ellas. ¿Usted se cree que nosotros podemos ocultarnos del Creador? Dios conoce de qué estamos hechos. Conoce nuestro corazón, conoce nuestras mentes, conoce lo más íntimo nuestro, mi amado hermano. Conoce nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras dudas, nuestros momentos de falta de fe. Cada debilidad nuestra la conoce y Él tiene compasión de nosotros a pesar de que nos conoce. Él se compadece, mi amado hermano, porque nosotros somos polvo. Y aquí, mi amado hermano, yo creo que la compasión de Dios se engrandece en la realidad de que a pesar de que somos polvo, Él escoge tener compasión de nosotros. ¿Ve? Nosotros por lo general no tenemos compasión de las cosas pequeñas o de las cosas insignificantes. Aquí el salmista nos compara a nosotros con el polvo. ¿Usted se compadece del polvo? No, nosotros odiamos el polvo, por así casi decirlo. Por eso tenemos alfombra en la entrada a la casa. Sacúdete los pies antes de entrar. No me metas el polvo a la casa. No me gusta la suciedad. ¿No somos polvo? Nada. Y Dios aún se compadece de nosotros, aún en ese estatus de pequeñez que nosotros tenemos. Y nos ha elevado, mi amado hermano, de ser polvo a ser hijos. Así que nosotros alabamos al Señor, número uno dije, por lo que ha hecho, alabamos al Señor por su misericordia, por su compasión. Y alabamos a la última dos, esta va a ser bien rápida. Alabamos a Dios por sus promesas eternas. Y la otra es, la alabamos a Dios por su control absoluto. La primera, alabamos a Dios por sus promesas eternas. Mira el verso 15 al verso 18. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar ya no la conoce, la reconoce. Nosotros somos efímeros, eso es lo que quiere decir ahí. Somos temporeros.
como la flor del campo que florece y eventualmente se seca. ¿Y quién se acuerda dónde estaba esa flor? ¿Nadie se acuerda? Creció un día, se vio linda quizás. Qué linda la flor. Se secó, desapareció. Te regresa. Ay, esa flor que vi la semana pasada, ¿dónde está? Tan linda que estaba esa flor. La quiero ver de nuevo. Ya se fue. Ya desapareció. Porque florece por una temporada y desaparece. Y dice el salmista, el hombre es como la flor, como la hierba, que crece y eventualmente se va. Eso habla de nuestra finidad. Eso habla de la realidad de que somos efímeros, que somos temporeros. ¿Quién se acuerda de nosotros? Estamos un tiempo y luego nos vamos. La vida es limitada, lo que quiere decir. Ahora, el verso 17. Aquí está el contraste. El hombre es efímero. Verso 15 y 16. El hombre, temporero. Pero el verso 17 dice, mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. No tiene fin. La misericordia del Señor no tiene fin. No termina. Mire, desde la eternidad hasta la eternidad. Quiere decir, no comienza y tampoco termina. Ahora mira lo que dice. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hombres. Para los que guardan su pacto y se acuerdan de su precepto para cumplirlos. Nada más, ahí está lo que le dije ahorita. De los que le temen son aquellos que obedecen. Porque guardan su pacto y se acuerdan de sus ordenanzas, preceptos, leyes para cumplirlo, para obedecer. ¿Por qué? Porque la fe que me lleva a temer a Dios también en mi vida produce obras de obediencia. Es importante que recordemos eso siempre. Que la fe siempre va a llevarnos a obedecer a Dios. Y ahora, esos que tienen fe, esos que temen a Dios, esos que obedecen a Dios, que son sus hijos, sus misericordias son eternas. Algo interesante aquí. ¿Cómo puede Dios prometer tener misericordia eterna para nosotros? Si basado en el verso 15 y el verso 16, nosotros somos temporeros. Déjame hacer la pregunta una vez más. ¿Cómo puede Dios prometer tener misericordia eterna para con nosotros? Si el verso 15 y 16 dice que nosotros somos como la hierba y como la flor del campo que deja de ser y se desaparece. Si somos efímeros, ¿cómo Dios puede tener misericordias eternas con nosotros si no me concede vida eterna para yo poder eternamente disfrutar de esa misericordia? Yo creo que aquí esta frase aquí, este texto aquí, encierra la promesa eterna de Dios, de que nosotros hemos recibido la promesa de vida en Cristo. De que nosotros para disfrutar las misericordias eternas de Dios tenemos que a la misma vez recibir vida eterna. De otra manera yo no puedo disfrutar las misericordias eternas de Dios. Dios no puede ser eternamente misericordioso conmigo si no me concede eternidad a mí también, vida eterna, para entonces yo poder eternamente disfrutar de las promesas de Él. Así que nosotros alabamos a Dios por sus promesas eternas. Alabamos a Dios porque Dios ha prometido que Él tendrá misericordia a nosotros desde la eternidad hasta la eternidad. Él ha prometido, mi amado hermano, a nosotros que somos sus hijos, abrirnos las puertas de los cielos y traernos delante de su santa y gloriosa presencia. Y lo último, nosotros alabamos a Dios por su control absoluto. Alabamos a Dios por su control absoluto. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Dios está en control de todas las cosas. Y porque Dios está en control de todas las cosas, nosotros reconocemos ese control y alabamos a Dios por eso. Le alabamos y le glorificamos porque Él está, mi amado hermano, todavía sentado en su trono y Él domina sobre todas las cosas. Miren, llegan a veces situaciones a la vida que nosotros a veces cuestionamos si Dios realmente está en control. Pensamos, ¿verdad? Señor, ¿qué pasó? ¿Se te olvidó? Señor, ¿te perdiste el control? No, mi amado hermano. Aún cuando las cosas vayan difíciles, aún cuando lleguen las aflicciones, aún cuando surjan situaciones que nosotros quizás no podamos comprender, Dios está en su trono. Y Él domina sobre todo.
Él es absolutamente soberano. No hay nada, absolutamente nada en este universo que está fuera del control de Dios. Ni siquiera una molécula rebelde en el espacio existe sobre la cual Cristo no diga, es mía, yo la controlo, yo la domino. Él domina y controla absolutamente todo. Quizás a veces nosotros decimos, pero no parece. Dios está en control. Y todas las cosas obran de acuerdo a su plan eterno. Y eventualmente ese control se manifestará desde el cielo, estableciendo un reino eterno en el cual la justicia y la verdad reinarán por siempre. Así que alabemos al Señor por su dominio total, por su control absoluto. Esta realidad, y termino ya con esto, esta realidad debe traer absoluta paz a nuestros corazones. Les dije al principio que cuando nosotros llegamos a esta temporada del año, miramos hacia atrás, hacemos un inventario, ¿verdad?, lo que pasó, miramos hacia adelante, comenzamos a planificar qué voy a hacer, para dónde voy a ir, qué voy a hacer con mi vida, qué decisiones tengo que tomar, etcétera, etcétera, en este año nuevo, qué resoluciones voy a tener. Mis hermanos, hagámoslo con este sentido, alabando al Señor, dando gracias por lo que ha hecho y confiando en Él para el futuro. ¿Por qué? Porque la realidad de que Dios está en su trono y que Él domina sobre todo debe traer paz a mi corazón. Paz. Absoluta paz. Hay gente que vive en la vida, mi amado hermano, frustrados, desesperados, sin saber para dónde van. Son como la hoja que el viento sople, por donde quiera que el viento sople, por ahí se la lleva. Mi amado hermano, hay personas que no tienen esperanza ninguna, que viven literalmente asustados por el mañana. Hay gente que vive en terror por lo que ha de pasar. Escucha las noticias, que si una guerra allá, que si Corea del Norte tiene una bomba, que si Irán va a hacer esto, que si el presidente Trump tomó esta decisión, que si una cosa, si la otra, que si los cambios climáticos nos van a quemar a todos, nos vamos a desaparecer. La gente vive en total desesperación a veces, mis hermanos, frustrados, con temor en sus corazones. Pero los que esperan en el Señor, los que temen en el Señor y los que confían en Él, entienden que Dios está en control de todas las cosas y yo no tengo nada que temer. Porque si yo temo al Señor, no tengo por qué temer al hombre, ni nada de lo que el hombre haga. Confío en el Señor. Eso trae paz, paz absoluta a mi vida. Él está en control. Mi vida está en sus manos. Por donde yo vaya, Dios abrirá camino. Él se encargará de mí. Él proveerá. Él hará como Él quiera hacer en mi vida. Confío en el Señor porque Él ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. ¿Pueden decir amén a eso? Demos gracias al Señor, mis amados hermanos.